tema son los jubilados, ¿no? Rubén Giovannitti, bienvenido, Rubén, ¿eh? Ahora, nuevamente han metido mano a la sustentabilidad, ¿no? Al régimen del ANSES. Pero esta vez fue bastante plata, creo que son 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. El fondo de garantía. Y hace pocas horas, el juez Bonadío había una grave denuncia con respecto a la venta del paquete accionario de Petrobras. Y sobre ese, en forma muy alegremente, primero yo no sé si el juez Bonadío ha leído la Constitución, porque si no hay un perjuicio al Estado. Yo quiero recordarle a todos los argentinos que la Constitución no está porque sí o como una libreta ahí para uno utilizarla cuando va al baño. El artículo 14 bis es claro, dice: se crearán los organismos nacionales y provinciales que tendrán autonomía financiera y serán manejados por los interesados. En este caso sería los jubilados, deberían manejar. La participación del Estado, con la participación del Estado. Claro, no es el Estado con, sino el Estado acompaña. Acompaña. Esa es la letra de la Constitución. Hablaríamos entonces del PAMI y del ANSES. De las dos cosas. Es más, el PAMI tiene en la Carta Orgánica que no puede estar intervenido más de 180 días. Que eso lo hizo Manrique. En la época de Manrique, sí. Ahora, fíjese que estos señores se han apropiado de algo que no es de ellos. Y un juez de la Nación, en lugar de poner las cosas en su lugar: señores, esto es así. Tiene que estar un directorio con la representación de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios, que son los que ponen la plata. Ellos directamente dicen: no hay ningún tipo de perjuicio al Estado. Al Estado, claro que no hay perjuicio, si no es del Estado eso. Que el Estado lo use no signifique... Bueno, pero entonces el Estado ahí comete un delito. Está cometiendo un delito. Estado, desde hace mucho tiempo está cometiendo un delito. Esa plata no es del Estado, de los jubilados. Es de los jubilados. Y más que es un fondo de garantía y sustentabilidad donde no hubo un ingreso por impuestos o por otro tipo de aporte. El fondo de garantía y sustentabilidad era pura y exclusivamente aporte de jubilados y empresarios, porque provenían de la jubilación privada, donde no entraba, por ejemplo, el impuesto al cigarrillo, el impuesto al... Que era un número importante, 50.000 millones de dólares. Y cuando recibió mucho más. Mucho más, bueno. Y ahora debemos andar en 26.000 millones de dólares. Pero entonces faltan 24.000, o un poquito más. Ahora fíjese que el juez dice esto sobre ese, y dice que no ha habido ningún perjuicio al Estado, pero hay un perjuicio grave a los fondos jubilatorios. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad, con la maniobra de la reparación histórica, que no era reparación ni era nada, le permitió a ellos meter la mano, entre gallo y medianoche, aprobar meter la mano en los fondos de garantía y sustentabilidad, donde la ley primordial, la primera ley, decía que no se podía enajenar el fondo de garantía y sustentabilidad sin la autorización de las 2/3 partes del Congreso. No se hizo. Primero hicieron el lavado de dinero, que lavaron todo la guita que tenían afuera, con la excusa de los jubilados. Blanquearon familiares que no debían, la ley decía que no podían, por decreto blanquearon los familiares, y después de eso metieron que se podía, con una mayoría simple, se podía vender, se podía meter la mano en el fondo. Empezaron metiendo la mano con el tema Kuwait, el negocio que fue denunciado, una gran estafa, 1.000 millones de dólares, empresas offshore manejadas, un gran escándalo. Eso le costó la cabeza a algunos que manejaban ahí el fondo. Después vino lo de Petrobras. Ahora yo me pregunto al juez Bonadío, porque el juez Bonadío dice que no hubo perjuicio, que no hay delito. ¿Cómo puede ser que una acción que estaba a 10,30, la vendieron a 10,30 supuestamente por una necesidad para la reparación histórica, y hoy esa acción está rondando los 330 pesos? Esas son acciones de esta empresa que se compraron con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados. Que eran parte del paquete. Un pingüe negocio. Imagínese,
a 10.30 la venden, la compran, y la venden a 10.30. ¿A quién se la vendieron? A un amigo íntimo, yo diría socio del presidente, que es el que le permite las tarifas eléctricas que hoy tenemos. Midling. Marcelo Midling. Marcelo Midling. Él compra el paquete, hoy la acción está a 300 pesos, 330 pesos. Entonces, ¿hubo o no perjuicio en el tiempo al Fondo de Garantía y Sustentabilidad? ¿Por qué no vendieron otras acciones? Y vendieron la de Petrobras. Ahora, la pregunta del millón es... ¿Sabían que iba a llegar a 330 pesos? Esas son preguntas que un juez medianamente independiente debería analizar. Me parece a mí, no sé. Ahora, Rubén, y digamos... Y hoy en día con el aumento del jubilado está en 10.700... Hoy el 10.000 y pico de pesos. Que no le alcanza. ¿Y a usted le parece? No, es imposible. No hay forma de vivir con 10.500 pesos. Y encima de eso, fíjese la hazaña que tienen con el jubilado. No sé por qué están tan ensañados con el jubilado. Pues jubilados vamos a ser todos, ¿eh? A los jóvenes, yo les digo, los van a llevar a laburar hasta los 70 años. Y usted haga este análisis, aporta 52 años para que cuando se jubile, lo jubilen con el 40% de lo que está cobrando en el momento que se jubila. Cuando la ley reglamentaria del artículo 14 bis, la ley 14.499, decía claramente en el artículo segundo, el Estado, el jubilado, el trabajador, al jubilarse, percibirá el 82% móvil del cargo puesto que ocupe al momento de la jubilación. Pero la trampa empieza cuando Cavallo crea el monotributo también, que exime al empresario de contratar, ¿no? Y el monotributista, como cobraba chauchas y palitos, no aportaba. Bueno, hoy... Que es como la vieja ley del autónomo, y ¿no? bueno, esta es la excusa para que no ingrese dinero a los fondos previsionales, el que hay se mal utiliza, y entonces con esa excusa desaparece el régimen jubilatorio, que es una garantía constitucional para la dignidad del hombre mayor. Desaparece y le van a dar lo que han hecho desde el 2001 hasta ahora. Una mínima. Una mínima, porque en el 2001 había 75% de jubilados sobre la mínima. Con el tiempo le congelaron la movilidad, que también es una garantía constitucional, porque dice... Bueno, es la vieja trampa de achatar la pirámide. Claro, y así achataron hacia abajo. Claro. Hay gerentes que se jubilaron con la 18037 y se jubilaron con 7, 8 mínimas. Hoy están la ley esa es de vieja. Salvo cajas especiales, como por ejemplo claro, los tribunales. Sí, policía. Salvo los que están con garantías, como los jueces. Por ejemplo. Por ejemplo, que ellos tienen garantido el 82% móvil. Y los empleados también. Y son intocables. Y los empleados 70% Y los empleados también. Pero fíjese que le achataron a tal punto, y de ahí viene la gran cantidad de demandas, a tal punto que hoy el 25% de los jubilados está por arriba de la mínima. Y son aquellos que hicieron juicio y algunos que tienen esas garantías que otros no tienen. Y era tan sabio el sistema en aquel momento que se la ley de enganche, que la sacó Videla. Claro. La ley de enganche era que hubiera sido ideal para todos los trabajadores, ¿no? Por supuesto, pero ese era el espíritu de la 14.499, cuando decía que el trabajador percibiría el 82%, no era una casualidad. Hasta la OIT interviene en ese momento, porque ante la reforma constitucional del año 58, había que crear por artículo 28 de la Constitución, reglamentar la nueva ley que surge, reemplazando el artículo 37 de la Constitución del 49, donde estaban garantidos los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, todos los derechos del pueblo estaban en la Constitución del 49, incluidos en el artículo 37. Al desaparecer ese artículo, por la lucha de los trabajadores, se logra que hagan un artículo que es un anexo, 14 bis. Y ahí están los derechos a la agremiación, los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, que se agregan a la Constitución. Que es el artículo textual del 40, del 39. Ahora, ¿qué pasa? El derecho de huelga, todo está ahí incluido. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 28, al aparecer un nuevo artículo, el artículo 28 de la Constitución dice, todos los artículos anteriores se reglamentarán, y no podrán limitar el ejercicio pleno de esos derechos enunciados.
La movilidad es un derecho enunciado en la Constitución Nacional y al jubilado no se la cumplen hace 30 años. Y esa garantía donde participaba, fíjense que dice el 82% móvil. ¿Por qué? Porque se estudió con la participación del OIT cuánto no iba a gastar el jubilado al obtener la jubilación. Claro. Y entonces, como ya ese gasto de viático, de comida que tiene para ir a trabajar, lo descontaron al 18%. Entonces, ¿cuál era el sentido de ese 82%? Mantener la calidad de vida y la dignidad del hombre de trabajo a partir de que se jubilara. Rubén, muchísimas gracias.